En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Evangelio de Juan 1:1. Esta frase es una de las más poderosas jamás escritas en la historia de la humanidad. Su interpretación más simple nos dice que Dios creó el universo a través de la palabra. Sin embargo, en los círculos esotéricos, esta afirmación tiene una implicación aún más perturbadora. Si el Verbo es el creador de la realidad, entonces la realidad es una construcción del lenguaje. Si todo lo que existe ha sido manifestado a través de la palabra, entonces el lenguaje mismo es el código del universo. Pero, ¿quiénes son los programadores de esta gran simulación? Los antiguos místicos hablaban de los espíritus de la creación, inteligencias cósmicas que actuaban como arquitectos y obreros del universo. Los cabalistas los llamaban Sephiroth, los gnósticos los identificaban con los eones, los sufíes hablaban de los luz de la iluminación, y en el hinduismo son los demás. Pero más allá de las diferencias de nombres y símbolos, la idea central es la misma. Existen fuerzas que trabajan en los bastidores de la existencia, modelando la realidad según leyes secretas. El pacto con lo invisible. Si esto es cierto, entonces cabe preguntarnos, ¿es posible trabajar con estas fuerzas? ¿Es posible hacerlas colaborar con nosotros para materializar lo que deseamos? La respuesta ha sido velada por siglos en un silencio impuesto por quienes querían monopolizar este conocimiento. No es casualidad que los textos que hablaban de estas prácticas hayan sido destruidos, censurados o considerados herejías. A lo largo de la historia, aquellos que han intentado descifrar el código oculto de la creación han sido perseguidos, exiliados, quemados en la hoguera o relegados a la sombra del olvido. San Cipriano, el mago convertido en santo, dejó indicios de este conocimiento en su grimorio perdido. Los escritos de Hermes Trismegisto fueron escondidos por los neoplatónicos, y la biblioteca de Alejandría ardió bajo la sospecha de que albergaba estos secretos. Y aún así, a pesar de todos los intentos de ocultarlo, el conocimiento sobrevivió en los márgenes, en los susurros de los alquimistas, en los sueños de los místicos y en las revelaciones de los profetas. El llamado del iniciado. Si has tomado este libro entre tus manos, es porque ya has sentido el llamado. Tal vez has experimentado momentos en los que la realidad pareció ceder a tu voluntad, en que una oración o un deseo se materializó con asombrosa precisión. Quizás has sentido que no estás solo, que hay algo más en los engranajes del destino, que la casualidad es solo un disfraz de la causalidad. Este libro es un mapa para explorar ese territorio desconocido, pero con una advertencia: no es un sendero para los temerosos. No es un manual de fórmulas mágicas simplonas ni un compendio de supersticiones New Age. Es una invitación a un pacto con lo invisible, una alianza con las fuerzas que han modelado el universo desde tiempos inmemoriales. ¿Estás dispuesto a cruzar el umbral? Porque una vez que se comprende el arte de conspirar con el universo, ya no hay vuelta atrás. El llamado de lo invisible, la antigua sabiduría para manifestar con lo divino. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 90% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El secreto de la creación y la gran conspiración del Verbo. El que conoce el poder de la palabra conoce el secreto del universo. Hermes Trismegisto. El mundo como lenguaje. Todo lo que existe es una expresión de algo más profundo. Un árbol no es solo un árbol, es el resultado de una información codificada en su semilla, de un lenguaje biológico que dicta su crecimiento. Lo mismo ocurre con el universo. Detrás de la materia hay patrones, detrás de los patrones hay números, y detrás de los números hay una voluntad. La antigua tradición cabalística sugiere que el mundo fue creado a través del lenguaje sagrado. En el Sefer Yetzirah, uno de los textos más antiguos de la mística hebrea, se describe cómo Dios creó el universo mediante combinaciones de letras. Pero esto no es solo una metáfora religiosa. Hoy sabemos que la genética funciona de manera similar,
nuestro ADN es un código, una secuencia de información que da forma a nuestra existencia biológica. El universo, al igual que el ADN, es un código vivo. Si esto es cierto, entonces los espíritus de la creación no son meros símbolos de la mitología, sino entidades reales que trabajan con este código, que lo moldean y lo alteran. Y lo más importante, existen métodos para interactuar con ellos, para negociar con las fuerzas invisibles que sostienen la realidad. Pero aquí viene la pregunta peligrosa. Si este conocimiento es tan antiguo, ¿por qué ha sido ocultado? La gran conspiración, el silencio del conocimiento perdido. Desde el principio de la historia, ha habido una lucha entre aquellos que poseen el conocimiento de la creación y aquellos que desean monopolizarlo. No es casualidad que muchas culturas hayan desarrollado un concepto de lengua sagrada, el sánscrito en la India, el hebreo en la tradición judeocristiana, el árabe en el Islam. Se decía que estas lenguas contenían un poder especial, que su pronunciación correcta podía modificar la realidad. El Talmud de Babilonia insinúa que en tiempos antiguos, había sabios que conocían el nombre verdadero de Dios, una serie de sonidos que, cuando se pronunciaban correctamente, permitían hacer milagros. Sin embargo, este conocimiento fue ocultado deliberadamente. Según la tradición, los rabinos temían que la gente abusara de este poder. El Talmud Sanedrín 101 dice: «Maldito sea el hombre que pronuncia el nombre del Eterno en vano, pues la creación misma se rebelará contra él». Este mismo patrón de ocultamiento se repite en otras tradiciones. En el Islam, se dice que Dios tiene 99 nombres, pero solo los más elevados de los santos conocen el nombre oculto, el cual otorga dominio sobre la existencia. En la gnosis cristiana, se menciona que Jesús tenía acceso a un conocimiento que no fue revelado a las masas, sino solo a sus discípulos más cercanos. Y entonces llegamos a la gran pregunta: ¿quién nos ha mantenido en la ignorancia de este conocimiento? La respuesta es simple: los poderes de este mundo. Reyes, sacerdotes y gobiernos han entendido que si la humanidad aprendiera a trabajar con los espíritus de la creación, la estructura del poder se derrumbaría. Si los hombres y mujeres comunes pudieran alterar su destino sin necesidad de intermediarios, el control sobre ellos se desmoronaría. Por eso, este conocimiento fue condenado como herejía, relegado a los márgenes, disfrazado de superstición. La Inquisición persiguió a los alquimistas, los sufíes fueron expulsados de las ciudades islámicas, los gnósticos fueron exterminados por la Iglesia. Y aún así, el conocimiento sobrevivió. Los espíritus de la creación, obreros de lo invisible. Si todo en el universo sigue un código, entonces debe haber quienes lo administren. Antiguas tradiciones sugieren que existen entidades cuyo propósito es mantener el equilibrio de la creación. Pero no todas son iguales. Los eones, en la tradición gnóstica, eran inteligencias divinas que emanaban directamente de la fuente suprema. Los ángeles, en la teología cristiana e islámica, son mensajeros de Dios, ejecutores de su voluntad. En la Cábala se habla de los serafines, querubines y ofanim, entidades que custodian los secretos de la existencia. Pero también existen otras fuerzas, más antiguas, más misteriosas. El Zohar, el texto fundamental de la mística judía, menciona a los constructores del universo, espíritus que modelan la realidad pero que no necesariamente responden a la moral humana. Son arquitectos, ingenieros cósmicos, y su lealtad no es hacia los hombres, sino hacia la estructura misma de la creación. Los griegos los conocían como daimones, intermediarios entre lo divino y lo humano. Sócrates, el filósofo, hablaba de un daimon personal que lo guiaba en sus decisiones. En la tradición esotérica islámica, se mencionan los jinn, entidades con libre albedrío que pueden colaborar con los humanos o engañarlos. Lo importante aquí es esto. Estos espíritus no son ni buenos ni malos en sí mismos. Son fuerzas de la naturaleza. Y como cualquier fuerza, pueden ser utilizadas o ignoradas. El primer paso, la apertura de la mente. El primer obstáculo para trabajar con los espíritus de la creación es la negación mental. Desde niños, nos han enseñado que lo espiritual es superstición, que los milagros son cuentos de hadas.
Pero aquellos que han experimentado lo inexplicable saben que hay algo más allá de lo que la razón admite. En la tradición tibetana, se dice que la realidad es un sueño colectivo y que aquellos que despiertan pueden manipularlo. En el sufismo, se enseña que el mundo visible es solo una sombra de lo que realmente existe. En la Cábala, se dice que el universo es una ilusión proyectada desde el Ein Sof, la fuente infinita. Si esto es cierto, entonces el gran secreto es este. La realidad no es fija. Puede ser modificada. Y aquí es donde empieza el verdadero arte de conspirar con el universo. No a través de rituales vacíos. No con fórmulas sin alma. Sino con una comprensión profunda de las fuerzas que sostienen la existencia. Aquí comienza el viaje. ¿Estás listo para continuar? Capítulo 2. Los arquitectos del destino y el arte de negociar con la creación. Los dioses tienen nombres, pero aquellos que los pronuncian con conocimiento pueden alterar la trama de la realidad. Fragmento del Corpus Hermeticum. ¿Quiénes son los espíritus de la creación? Si el universo es una estructura organizada, entonces su existencia depende de arquitectos y obreros que mantengan su equilibrio. A lo largo de la historia, diferentes tradiciones han hablado de estas entidades que moldean la realidad. Sin embargo, no todas coinciden en su naturaleza ni en su propósito. Los textos místicos más antiguos hablan de inteligencias cósmicas que existen más allá del tiempo y del espacio, cuya función es administrar la energía de la creación. Algunas trabajan en armonía con la voluntad divina, mientras que otras actúan por cuenta propia, respondiendo a reglas que apenas comprendemos. Los gnósticos decían que el mundo material fue creado por un demiurgo, un ser que distorsionó la luz pura de lo divino y la atrapó en la materia. Según esta visión, los espíritus de la creación pueden ser aliados o carceleros, dependiendo de nuestra relación con ellos. En la tradición cabalística, se habla de los Lamed Bab Tzadikim, los 36 justos que sostienen el equilibrio del mundo. Se dice que son hombres y mujeres comunes, pero que, sin saberlo, canalizan la energía creadora en beneficio de la humanidad. Esto sugiere una idea inquietante: no solo hay espíritus invisibles trabajando en la creación, sino que algunos de ellos se encarnan en cuerpos humanos. ¿Podría ser que las almas más evolucionadas sean parte de este plan cósmico? Los eones y los dioses perdidos. En los textos gnósticos, especialmente en el Evangelio de la Verdad y en el Apócrifo de Juan, se menciona a los eones, seres de luz que emanaron del principio supremo, del pleroma. Cada eón representa un aspecto de la sabiduría divina y su propósito es guiar la evolución del espíritu humano. Sin embargo, también se menciona que algunos eones fueron expulsados del pleroma y condenados a vagar en el cosmos, distorsionados por su propia rebeldía. En esta visión, los eones caídos se convierten en los arquitectos de un mundo ilusorio, en el que los humanos están atrapados sin recordar su verdadera naturaleza. Este concepto resuena con el de los ángeles caídos del cristianismo, quienes, según el libro de Enoc, descendieron a la tierra y enseñaron a los hombres secretos prohibidos. Pero en la versión gnóstica, no fueron los humanos los que recibieron el castigo, sino los propios eones caídos, condenados a mantener un universo que no debió existir. Si esto es cierto, significa que los espíritus de la creación no solo modelan la realidad, sino que algunos de ellos buscan nuestra ayuda para corregir el error original. La creación como negociación. Aquí surge una idea clave. El universo no es un decreto inamovible, sino una estructura viva con la que podemos negociar. En el Talmud de Babilonia, Berajot 34b, se menciona que los profetas tenían la capacidad de discutir con Dios y cambiar los decretos del destino. Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando Dios quiso destruirlo. Abraham negoció la salvación de Sodoma y Gomorra, y el rey Ezequías alteró la fecha de su propia muerte a través de la oración. Estos relatos sugieren que el destino no es una sentencia fija, sino una trama en constante reescritura. Y si los grandes patriarcas y profetas podían renegociar su futuro, ¿qué nos impide hacer lo mismo? Los espíritus de la creación pueden ser convocados, persuadidos, e incluso convencidos de alterar la estructura de la realidad. Pero aquí surge una advertencia crucial.
no todas las negociaciones son justas. No todos los espíritus están dispuestos a ayudar sin un costo. Los espíritus que exigen un precio. Todo lo que pidan se les concederá, pero no todo lo que pidan será para su beneficio. Evangelio de Tomás, Logión 6. Desde los antiguos grimorios hasta los relatos modernos sobre pactos con entidades, encontramos innumerables advertencias sobre los riesgos de tratar con fuerzas desconocidas. En la tradición islámica, se dice que los jinn pueden conceder deseos, pero siempre de manera engañosa. En los mitos europeos, los faustos que venden su alma a cambio de poder terminan atrapados en el mismo destino que querían evitar. En la llave mayor de Salomón, un antiguo texto de magia, se describe un sistema de invocación de espíritus, en el que se especifica que ninguna entidad superior responderá a menos que el mago demuestre pureza de intención y conocimiento de las leyes cósmicas. Esto sugiere una regla fundamental para trabajar con los espíritus de la creación. No se puede recibir sin dar. Pero aquí hay una clave: el sacrificio que se exige no siempre es material. En algunos casos, lo que los espíritus buscan es simplemente ser recordados, reconocidos, traídos de vuelta a la memoria de la humanidad. Como los dioses olvidados de las antiguas civilizaciones, algunas de estas fuerzas solo necesitan nuestra atención para volver a despertar. El pacto consciente, como pedir sin ser manipulado. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con los espíritus de la creación sin caer en trampas? La respuesta está en la intención. Los grandes místicos de la historia no pedían cosas materiales, sino comprensión. No buscaban poder, sino sabiduría. Y este es el secreto que la mayoría de los buscadores modernos ignoran. El universo responde mejor a las preguntas que a las demandas. Cuando pedimos riqueza, lo que obtenemos puede ser un espejismo. Pero cuando preguntamos ¿cómo puedo crear abundancia en armonía con el cosmos?, los espíritus de la creación responden con claridad. Por eso, antes de intentar cualquier contacto con estas fuerzas, debemos hacernos una pregunta clave. ¿Estoy pidiendo algo que contribuye al equilibrio del universo, o algo que solo satisface mi ego? Los antiguos textos sugieren que la mejor forma de trabajar con estas fuerzas no es a través de rituales vacíos, sino a través de la transformación personal. Quienes han aprendido a sintonizarse con la voluntad creadora del universo descubren que no necesitan exigir nada. La realidad se alinea con ellos de manera natural. El desafío del iniciado. En este punto del camino, ya deberías haber comprendido que la creación no es un acto pasivo. No estamos aquí solo para existir, sino para participar activamente en el gran diseño. Los espíritus de la creación no son dioses lejanos ni seres inalcanzables. Son fuerzas que han estado esperando que los recordemos. Pero aquí hay una advertencia final. Quien se atreve a conspirar con el universo no puede volver a la ignorancia. A partir de este momento, cada pensamiento, cada palabra y cada acción comenzará a influir en la realidad de formas que antes parecían imposibles. ¿Estás listo para asumir esa responsabilidad? Porque el próximo paso no será solo un aprendizaje teórico. Será el comienzo de una transformación que no tiene marcha atrás. Capítulo 3. La escritura del destino y el arte de reescribir la realidad. El universo es un libro sin final escrito en lenguas olvidadas. Quien descifre una sola frase, habrá descifrado su propia existencia. Fragmento atribuido a Hipatia de Alejandría. ¿El destino está escrito? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha preguntado si el destino es una sentencia inmutable o si puede ser alterado. En las grandes tradiciones espirituales, encontramos relatos de hombres y mujeres que desafiaron el curso de los acontecimientos y lograron cambiar su propio futuro. En la mitología griega, Edipo intenta escapar de la profecía que lo condena, solo para cumplirla de manera irónica. En la Biblia, Jonás huye de su misión, pero el destino lo atrapa en el vientre de un gran pez. Pero en contraste, el profeta Isaías recibe una visión en la que Dios decide cambiar su decreto al ver el arrepentimiento de un pueblo. Esto nos lleva a una revelación importante. El destino puede ser alterado, pero solo por aquellos que comprenden sus códigos ocultos.
Si el universo es una escritura en constante transformación, entonces el conocimiento de los espíritus de la creación no solo nos permite leer la realidad, sino reescribirla. Los antiguos guardianes del verbo. En la tradición esotérica hebrea existe un concepto conocido como el nombre de los 72 ángeles. Se dice que cada uno de estos nombres representa una vibración que puede influir en la estructura de la realidad. Pero no son meras palabras mágicas, son llaves que abren puertas en el tejido del destino. En el Corán encontramos la idea del Lawh al-Mahfuz, la tabla preservada, donde está escrita la historia de toda la creación. Sin embargo, en la tradición sufí se dice que esta tabla no está cerrada, sino en constante reescritura, dependiendo de la voluntad y el despertar de los hombres. Los gnósticos hablaban del libro de la vida y el libro del olvido, dos registros que contienen los nombres de aquellos que han despertado y de aquellos que siguen atrapados en la ilusión. Pero más allá de la metáfora, la idea central es la misma en todas estas tradiciones. El universo es un texto en movimiento. Quien aprenda a escribir en él, podrá modificar su propio destino. El verbo perdido y la clave de la creación. En el principio fue el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Evangelio de Juan 1:1. Este pasaje es una de las afirmaciones más poderosas jamás escritas sobre el poder del lenguaje. Pero en algunos textos apócrifos se menciona algo aún más revelador. Existe una palabra perdida que otorga dominio sobre la creación. En la tradición cabalística se habla del Shema Meporas, el nombre inefable de Dios, que, cuando es pronunciado correctamente, otorga a quien lo dice la capacidad de alterar la materia misma. Pero este conocimiento fue deliberadamente ocultado, pues se creía que solo los justos podían manejarlo sin corromperse. En la masonería se habla del verbo perdido, una palabra secreta que desapareció con la muerte del arquitecto Hiram Abid y que solo será revelada a los iniciados dignos. Pero si la realidad puede ser modificada a través de la palabra, ¿por qué se nos ha enseñado que nuestras palabras carecen de poder? Aquí radica el gran engaño. Nos han condicionado a hablar sin intención, a llenar el aire con palabras vacías, para que jamás descubramos que el verbo sigue teniendo el poder de la creación. Los espíritus de la creación entienden esto perfectamente. Ellos no escuchan nuestras palabras superficiales, sino aquellas que vienen desde la profundidad de nuestra alma. Por eso, en las antiguas tradiciones, la verdadera magia nunca consistió en decir un conjuro, sino en pronunciar una verdad con absoluta convicción. La poesía de los dioses, como hablar el lenguaje de la creación. En el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, se dice que los dioses crearon el mundo a través de cantos y poesía. En el Rig Veda, los himnos de los antiguos rishis eran considerados fuerzas vivas que organizaban el cosmos. Esto nos revela algo esencial. El lenguaje de la creación no es un idioma racional, sino un idioma simbólico, vibratorio, poético. Cuando un poeta encuentra las palabras exactas para describir la belleza de un atardecer, algo cambia en la percepción de quien lo escucha. Cuando un místico pronuncia un mantra con la intención correcta, su cuerpo, su mente y su entorno comienzan a transformarse. Si queremos aprender a conspirar con el universo, debemos desaprender el lenguaje banal y recuperar la capacidad de hablar en símbolos vivos. Los espíritus como escribas del destino. Los espíritus de la creación no son deidades distantes. Son escribas cósmicos, guardianes del texto del universo. Cuando un iniciado desea alterar su destino, no lo hace a través de la fuerza, sino a través del arte de la persuasión. No se trata de exigir, sino de demostrar que el cambio es justo dentro del equilibrio universal. En los antiguos grimorios, se decía que los ángeles y los espíritus respondían a los nombres divinos, pero no por obligación, sino porque reconocían la autoridad de quien los pronunciaba correctamente. Esto nos lleva a un principio clave. El universo responde a quien habla con verdadera autoridad, y la autoridad no se impone, se gana. Por eso, antes de intentar modificar la realidad, debemos preguntarnos: ¿mi deseo es legítimo dentro del orden universal? ¿Estoy preparado para asumir la responsabilidad de este cambio? ¿Estoy pidiendo desde el miedo o desde la comprensión?
Cuando nuestras palabras y nuestros pensamientos están alineados con el orden de la creación, los espíritus de la creación no se resisten, sino que colaboran. El misterio de los nombres verdaderos. Las culturas antiguas sabían que conocer el nombre de algo era poseer cierto grado de poder sobre ello. En Egipto, se decía que el verdadero nombre de un dios nunca debía ser pronunciado, pues quien lo supiera podría controlarlo. En la Biblia, Adán recibe el poder de nombrar a los animales, simbolizando su dominio sobre ellos. Esto nos lleva a una de las verdades más ocultas sobre la creación. Cada persona tiene un nombre secreto, una vibración única que define su destino. Algunas tradiciones esotéricas sugieren que, antes de nacer, cada alma recibe un nombre oculto, un sonido que, si es descubierto, permite al individuo acceder a su propósito más elevado. Los espíritus de la creación reconocen a quienes han encontrado su nombre verdadero, porque estos individuos han despertado a su papel como creadores del universo. El poder de reescribir el destino. Si la realidad es un texto en constante cambio, entonces podemos aprender a escribir en él. El arte de conspirar con el universo no se trata de manipular la realidad a nuestro antojo, sino de participar conscientemente en la narrativa cósmica. Los antiguos sabían esto. No imponían su voluntad a la creación, sino que aprendían a danzar con ella, a hablarle en su propio lenguaje, a convertir cada palabra en un acto sagrado. Y aquí es donde comienza la verdadera magia. No en rituales sin sentido. No en supersticiones vacías. Sino en la comprensión de que cada pensamiento, cada palabra y cada acto es una línea escrita en el gran libro del universo. ¿Estás listo para empezar a escribir de manera consciente? Porque a partir de aquí, el destino ya no será algo que te ocurra. Será algo que crearás con cada palabra que pronuncies. Capítulo 4. El arte de convocar a los espíritus de la creación. Aquel que conoce el puente entre lo visible y lo invisible, jamás volverá a sentirse solo. Fragmento del Evangelio de los Nazarenos. Los espíritus que responden al llamado. Si el universo es una estructura viva, sostenida por inteligencias invisibles, entonces el ser humano no está aislado en su existencia. Existen fuerzas que nos rodean, entidades que no solo modelan la realidad, sino que pueden responder a nuestras intenciones. Pero aquí surge una advertencia crucial. No todos los espíritus son iguales. No todos responden de la misma manera. A lo largo de la historia, diferentes tradiciones han descrito a estos seres con distintos nombres y funciones. Algunos son guardianes, otros son mensajeros, y otros, simplemente, observadores. Pero entre todos ellos, hay una categoría especial. Los espíritus de la creación. Estos no son ángeles protectores ni entidades errantes. Son los obreros del cosmos, los arquitectos del orden universal. Y cuando se les convoca con sabiduría, pueden actuar como aliados en la manifestación de la realidad. El nombre secreto y el poder de la llamada. En la Cábala se enseña que cada ángel tiene un nombre que lo define. En la tradición islámica se dice que Dios tiene 99 nombres, cada uno con una vibración específica. En el antiguo Egipto, los sacerdotes guardaban en secreto los nombres verdaderos de los dioses, pues quien los conociera tenía poder sobre ellos. Aquí encontramos una clave importante. La llamada correcta no es un grito en la oscuridad, sino una vibración específica que resuena con la esencia del espíritu convocado. Los antiguos textos mágicos, como la llave mayor de Salomón, describen que un nombre mal pronunciado, una invocación sin entendimiento, es peor que el silencio. No porque los espíritus sean malévolos, sino porque la falta de conocimiento convierte la invocación en ruido sin sentido. Para convocar a un espíritu de la creación, no basta con repetir palabras sagradas. Lo que importa es la intención, la alineación del pensamiento, la claridad del propósito. Un antiguo manuscrito gnóstico dice: las palabras de poder son como notas en una sinfonía. Solo aquel que conoce la melodía puede despertar a los que duermen en el viento. El lenguaje de los espíritus. Los espíritus de la creación no responden al lenguaje humano en su forma convencional.
Su idioma es simbólico, vibratorio, matemático. Los alquimistas decían que el universo estaba escrito en el lenguaje de los números. Pitágoras enseñaba que todo en la creación podía reducirse a una armonía matemática. Los hindúes describieron el concepto del nada Brahma, la idea de que el cosmos entero es una vibración. Cuando intentamos comunicarnos con estos seres, debemos comprender que nuestras palabras son solo vehículos de una vibración más profunda. Esto explica por qué en todas las tradiciones espirituales hay un énfasis en la repetición de mantras, en los salmos, en los cantos sagrados. No es la palabra en sí lo que tiene poder, sino la vibración que genera en la mente y el alma. Si el universo es un campo de resonancia, entonces las palabras adecuadas pueden actuar como llaves, abriendo puertas que de otro modo permanecerían selladas. El camino del contacto. Los textos más antiguos nos ofrecen pistas sobre cómo interactuar con estos seres. No se trata de rituales elaborados ni de fórmulas mágicas incomprensibles. En el libro de Enoc, se menciona que los ángeles descendieron porque fueron llamados por los hombres. En el Corán, se habla de los jinn, seres invisibles que pueden escuchar las intenciones humanas. En los textos herméticos, se dice que quien busca con un corazón sincero, será escuchado. Esto nos lleva a una revelación esencial. El contacto con los espíritus de la creación no es una cuestión de poder, sino de alineación. Cuando el ser humano alcanza cierto nivel de comprensión, cuando su pensamiento se vuelve claro y su propósito es justo, el universo mismo se convierte en un canal abierto para la comunicación. Las experiencias místicas de los santos y los profetas muestran que el contacto con lo invisible no requiere de una mediación externa. Las fuerzas de la creación están siempre presentes, esperando ser reconocidas. Sin embargo, hay una clave que la mayoría ignora: no se puede convocar a estas fuerzas desde el ego, sino desde la intención pura. Los espíritus de la creación no responden a demandas caprichosas. No trabajan bajo coerción ni manipulación. Responden a quienes comprenden que el acto de crear es una responsabilidad sagrada. El cuidado en el llamado. No invoques a lo que no comprendes, pues aquello que llamas sin conocimiento será arrastrado por la corriente del caos. Advertencia en un manuscrito extraño. Aquí radica el peligro de la ignorancia. No porque estos espíritus sean malévolos, sino porque el universo tiene leyes, y romperlas sin entendimiento puede traer consecuencias imprevistas. Las antiguas tradiciones nos advierten que el contacto con lo invisible no es un juego, no es entretenimiento, no es un capricho. En la tradición tibetana, se habla de los tulpas, formas de pensamiento que pueden cobrar vida si son alimentadas con suficiente energía. En la mitología medieval, se dice que los demonios acudían a quienes los llamaban sin saber lo que hacían. Pero los espíritus de la creación no son fuerzas caóticas. Son arquitectos, diseñadores de la estructura misma del cosmos. Y, como todo arquitecto, trabajan mejor cuando se les proporciona un plano claro, un propósito legítimo. La alianza con lo invisible. Quien logra establecer contacto con estas fuerzas descubre algo extraordinario: la creación no es una prisión, sino una colaboración. Los espíritus de la creación no están aquí para servirnos, pero tampoco son indiferentes. Son aliados en el proceso de manifestación, compañeros en el arte de escribir la realidad. Los grandes maestros de la historia no eran meros creyentes, sino creadores. Jesús no solo predicaba, alteraba la materia misma con su palabra. Buda no solo enseñaba, comprendió la naturaleza de la realidad y la moldeó con su mente. Este es el verdadero secreto que nos ha sido ocultado. No estamos aquí para ser simples espectadores. Estamos aquí para ser participantes activos en la danza del cosmos. Los espíritus de la creación están esperando que despertemos a este conocimiento. No como amos, no como esclavos, sino como compañeros en la infinita obra del universo. El umbral del contacto. Y aquí llegamos a la gran pregunta. ¿Estás preparado para cruzar el umbral? Porque una vez que se entra en este camino, no hay marcha atrás.
Quien aprende a escuchar a los espíritus de la creación, descubre que la realidad es maleable. Quien se atreve a llamarlos, debe estar preparado para recibir respuestas. A partir de aquí, las palabras ya no serán solo sonidos. Serán llaves. Serán códigos. Serán la estructura misma de un destino que ahora puedes comenzar a escribir con plena conciencia. La realidad nunca será la misma. Ahora que has comprendido esto, solo queda un paso más. La gran invocación. Pero para eso, primero debes entender cómo preparar el alma para recibir la respuesta. Porque el siguiente capítulo no trata de teorías. Trata de lo que ocurre cuando el universo, finalmente, te responde. Capítulo 5. El umbral del contacto, preparando el alma para la respuesta. Llamad, y se os abrirá, buscad, y hallaréis, pedid, y se os dará. Evangelio de Mateo 7, 7. El último obstáculo antes de la revelación. A lo largo de la historia, los relatos sobre el contacto con fuerzas invisibles han estado rodeados de misterio. Algunos hablan de revelaciones transformadoras, otros de advertencias inquietantes. En las tradiciones esotéricas más antiguas, se menciona que antes de que un iniciado pueda cruzar el umbral de la comunicación con los espíritus de la creación, debe enfrentar su propio reflejo en el espejo del cosmos. ¿Qué significa esto? En el libro de Enoc, se dice que aquellos que han sido llamados por los ángeles deben primero ser probados por la luz. En la Cábala se menciona el concepto de tikkun, la necesidad de corregir la propia alma antes de intentar alterar la realidad. En términos modernos, esto significa que el universo solo responde a aquellos que han comprendido su propio propósito. Los espíritus de la creación no responden al ego ni al capricho. No pueden ser engañados por la ambición ni por la desesperación. Su naturaleza es neutral, pero su función es ordenar, no crear caos. Por ello, antes de dar el paso definitivo hacia la comunicación con estas fuerzas, el iniciado debe hacer una pregunta crucial. ¿Estoy preparado para recibir una respuesta que pueda cambiarlo todo? Porque una vez que el universo responde, la ignorancia deja de ser una opción. El silencio como primer lenguaje de los espíritus. Cuando la boca calla, el alma habla. Máxima sufí. En todas las tradiciones espirituales, el primer paso para recibir respuestas del universo no es la invocación, sino el silencio. Los profetas del Antiguo Testamento se retiraban al desierto antes de recibir sus visiones. Los místicos sufíes entraban en estados de meditación profunda. En la tradición budista, se dice que solo en el vacío de la mente puede entrar la verdadera sabiduría. ¿Por qué es esto necesario? Porque los espíritus de la creación no gritan, no irrumpen en la mente con ruido ni estruendo. Son arquitectos del orden y, por lo tanto, sus mensajes llegan en forma de estructuras sutiles, de intuiciones, de signos en el mundo material. El silencio interno es la clave porque nos permite percibir lo que siempre ha estado allí, pero que antes pasaba desapercibido. En el Zohar, se dice que antes de que Dios hablara y creara el universo, existía un estado de silencio absoluto, un vacío que contenía toda la potencialidad. En la mística cristiana, San Juan de la Cruz habló de la noche oscura del alma, el periodo de silencio en el que la conciencia humana es purificada para recibir la luz. Este concepto aparece también en los textos apócrifos gnósticos. Los que busquen en la tormenta no hallarán la respuesta, pues la voz de la verdad es más suave que el susurro del viento. Evangelio de María Magdalena. Esto nos revela un principio esencial. El contacto con lo invisible no es un acto de fuerza, sino de receptividad. Quien quiera escuchar las respuestas del universo debe primero aprender a escuchar el silencio. El simbolismo y la forma en que los espíritus responden. Cuando los espíritus de la creación responden, rara vez lo hacen en la forma que esperamos. No suelen manifestarse como figuras físicas, ni como voces en el aire, sino a través de signos, de patrones, de símbolos que se revelan en la vida cotidiana. Este principio está presente en todas las culturas. En la Cábala, se dice que los ángeles se comunican a través de números y secuencias. En el sufismo,
se enseña que los mensajes divinos llegan en forma de coincidencias significativas. En la tradición chamánica, se cree que los espíritus guían a través de la naturaleza, en la forma de animales, plantas o fenómenos atmosféricos. La mente humana espera respuestas directas, pero el universo responde en su propio lenguaje, un lenguaje simbólico que debe ser aprendido y descifrado. Por eso, los antiguos sabios no preguntaban ¿qué debo hacer?, sino que observaban los signos, las sincronicidades, las conexiones que se revelaban en el mundo a su alrededor. Como decía Carl Jung, aquello que llamamos casualidad es solo la manifestación visible de una inteligencia oculta. El momento en que el universo habla. El que tiene oídos, que oiga. Evangelio de Tomás, Logion 8. El momento en que el universo responde es diferente para cada persona. Para algunos, ocurre en un instante de profunda claridad, cuando todo lo que antes parecía confuso de repente se ordena en una revelación clara e innegable. Para otros, llega en forma de una serie de eventos que no pueden ser explicados como meras coincidencias. Un libro que aparece en el momento justo, un sueño que contiene una verdad inesperada, una conversación aparentemente trivial que revela una respuesta que ni siquiera se había formulado en palabras. Lo importante aquí es comprender esto. El universo no ignora a quienes hacen la pregunta correcta. Si el llamado es auténtico, la respuesta llega. Pero no siempre de la manera en que el ego la desea, sino de la forma en que el alma necesita recibirla. El último paso, la aceptación de la respuesta. Muchos buscan la verdad, pero pocos están dispuestos a aceptarla cuando la encuentran. Escrito gnóstico de Nag Hammadi. Este es el punto en el que muchos fracasan. No porque el universo no haya respondido, sino porque la respuesta no es la que esperaban. Algunas veces, la respuesta de los espíritus de la creación implica abandonar viejas creencias, romper estructuras mentales que parecían inamovibles o aceptar verdades que resultan incómodas. En el sufismo se enseña que la verdad quema antes de sanar. Por eso, antes de intentar este contacto, el iniciado debe preguntarse: ¿estoy dispuesto a cambiar si la respuesta lo exige? ¿Estoy listo para ver la realidad como es, y no como me gustaría que fuera? ¿Tengo el valor de asumir la responsabilidad de lo que descubriré? Porque aquí radica la última clave. El universo responde solo a aquellos que están preparados para aceptar la respuesta. El umbral ha sido cruzado. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo que comenzó este viaje. A partir de este momento, la realidad comenzará a mostrarte patrones, símbolos, respuestas en lugares donde antes solo veías azar. Porque ahora entiendes que el universo no es un lugar vacío, sino un campo vivo de inteligencia. Porque ahora sabes que nunca estuviste solo. Los espíritus de la creación han estado ahí desde el principio. Esperando. Observando. Listos para responder a quienes se atrevan a preguntar. Pero antes de que podamos aprender a trabajar con ellos de manera consciente, hay algo más que debemos entender. En el siguiente capítulo, exploraremos el mayor engaño de la historia, la ilusión de la separación y el motivo real por el cual este conocimiento ha sido ocultado. Porque solo cuando entendamos quiénes somos realmente, podremos utilizar este poder sin ser consumidos por él. Capítulo 6. La gran ilusión, la separación como engaño cósmico. Si el ojo estuviera limpio, toda la realidad sería luz. Evangelio de Tomás, Logion 24. La prisión de la dualidad. Desde el momento en que nacemos, el mundo nos impone una percepción de separación. Nos enseñan que estamos aquí y el universo está allá, que lo divino es una entidad externa y que la realidad es algo que simplemente nos sucede. Pero, ¿y si esto fuera el mayor engaño de todos? Las tradiciones espirituales más antiguas no hablaban de separación, sino de unidad oculta tras el velo de la ilusión. En la Cábala, se dice que antes de la creación, todo era Ein Sof, una luz infinita sin distinción ni fragmentación. El Vedanta hindú enseña que todo es Brahman, la única realidad, pero que los seres humanos están atrapados en Maya, la gran ilusión. En los textos gnósticos, encontramos una afirmación aún más radical.
El mundo material es un sueño y quienes lo toman por real, duermen. Evangelio de Felipe. Si esto es cierto, significa que el universo no nos está ocultando nada, sino que somos nosotros quienes hemos sido entrenados para no ver. La separación fue impuesta, el gran encierro de la humanidad. Si alguna vez los seres humanos supieron que formaban parte activa de la creación, ¿qué ocurrió para que lo olvidáramos? En la tradición gnóstica, se habla de una guerra en los inicios del tiempo. Según estos relatos, la humanidad no fue creada como un ser inferior, sino como un reflejo de la divinidad, con la capacidad de modelar la realidad. Pero, de acuerdo con el apócrifo de Juan, hubo entidades que vieron esto como una amenaza. Estas entidades, llamadas arcontes, intervinieron en la creación y colocaron un velo sobre la conciencia humana, convenciéndonos de que estábamos separados del todo. Lo más perturbador es que esta idea no se limita a los textos gnósticos. En la Biblia, el Génesis relata que la humanidad fue expulsada del Edén y separada del árbol de la vida. En la mitología sumeria, los dioses Enlil y Enki discuten sobre si los humanos deben conservar su sabiduría original o ser reducidos a la servidumbre. Este patrón se repite en diferentes culturas. Alguien o algo alteró la percepción humana para que olvidáramos nuestra verdadera naturaleza. Si esto es cierto, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos recordar? La clave está en el lenguaje perdido. El mundo fue creado a través del verbo, pero los hombres olvidaron su propia voz. Texto esenio prohibido. Como hemos visto en capítulos anteriores, el universo responde a la vibración, al lenguaje simbólico, al pensamiento puro. Pero si la humanidad alguna vez supo usar este lenguaje para moldear la realidad, entonces el acto de olvidar no fue accidental. Fue un acto deliberado. Los textos antiguos sugieren que en algún momento de la historia, la humanidad perdió el acceso a su propio lenguaje sagrado. En la Biblia, la historia de la Torre de Babel nos dice que los hombres hablaban un solo idioma con el que podían construir una torre hasta el cielo. Pero Dios confundió sus lenguas y los dispersó, quitándoles la capacidad de comunicarse entre sí y, por lo tanto, de unirse en la creación. En la India, los antiguos Vedas dicen que en la primera era del mundo, los sabios podían cantar la realidad a la existencia, pero que este conocimiento se perdió con la decadencia de la humanidad. En la tradición esotérica islámica, se dice que Adán tenía el lenguaje de los ángeles, pero que con el tiempo los hombres olvidaron cómo hablarlo correctamente. Si las palabras son llaves para alterar la realidad, entonces el mayor golpe contra la humanidad fue hacernos olvidar cómo usarlas. Pero este conocimiento no se perdió del todo. Los espíritus de la creación aún lo conservan. Ellos nunca han dejado de hablar el lenguaje original del universo. Solo que nosotros dejamos de entenderlo. La ilusión del tiempo y la trampa del destino. El pasado y el futuro son sombras. Solo en el presente la verdad es revelada. Evangelio de los egipcios. Otro de los mayores engaños que sostienen la ilusión de la separación es la creencia en el tiempo lineal. Desde niños, se nos enseña que el pasado está fijo, el presente es efímero y el futuro es incierto. Pero, ¿qué pasaría si el tiempo no fuera una línea, sino una red? La mecánica cuántica ya ha demostrado que el tiempo no es absoluto. Partículas subatómicas pueden existir en dos lugares al mismo tiempo y reaccionar a eventos futuros antes de que estos ocurran. Los místicos lo sabían desde hace siglos. En la Cábala, se enseña que el tiempo no es una secuencia, sino un árbol de posibilidades. En el budismo tibetano, se dice que un maestro iluminado puede ver el presente, pasado y futuro como un solo instante. En los textos gnósticos, se dice que el destino es un libro que puede ser reescrito. Si el tiempo no es lineal, entonces el pasado no es fijo y el futuro no es inmutable. Lo que llamamos realidad es solo la interpretación de un mar de posibilidades en constante cambio. Y aquí es donde entran los espíritus de la creación. El despertar del CEO creador. Los espíritus de la creación nunca han dejado de trabajar en el diseño del universo. Ellos siguen modelando la realidad, esperando a que recordemos que somos parte de ese proceso. Pero aquí hay una revelación crucial.
No basta con saberlo intelectualmente. Hay que vivirlo. Un pez que ha nacido en cautiverio no sabe que existe un océano. Un ser humano que ha nacido en la ilusión de la separación no puede comprender la magnitud de lo que ha olvidado. Pero los espíritus de la creación pueden ayudarnos a recordar. Para hacerlo, debemos empezar a operar fuera del sistema de creencias que nos impone la separación. Esto significa dejar de pensar en términos de yo contra el mundo. Comprender que cada pensamiento y palabra tienen un impacto en la estructura de la realidad. Abandonar la idea de que el destino es algo externo y empezar a escribirlo conscientemente. Aquí es donde la verdadera magia comienza. Porque el universo no responde a la pasividad. Responde a quienes actúan con intención y conciencia. Los espíritus de la creación están esperando a aquellos que se atrevan a cruzar el umbral del olvido. El último velo está a punto de caer. Si todo lo que hemos aprendido es cierto, entonces el siguiente paso es inevitable. Si el lenguaje original de la creación sigue existiendo, si el tiempo es una ilusión y si la separación es solo una mentira impuesta, entonces podemos recuperar nuestra conexión con los espíritus de la creación y reescribir la realidad misma. Pero para hacerlo, hay que comprender una última verdad. La mente humana ha sido condicionada para rechazar lo imposible. El siguiente capítulo explorará la resistencia interna que impide que los humanos despierten a su poder creador. Porque antes de poder alterar el universo, primero hay que desmantelar la prisión mental que nos ha mantenido dormidos. Capítulo 7. La prisión de la mente y el miedo al despertar. El mayor enemigo del hombre no es la oscuridad, sino su ceguera ante la luz. Fragmento de un manuscrito hermético prohibido. La mente como cárcel, la programación invisible. Si la separación es un engaño, y la realidad puede ser alterada con intención, entonces ¿por qué la mayoría de las personas nunca despiertan a este conocimiento? La respuesta es simple, porque han sido programadas para no hacerlo. Desde el momento en que nacemos, se nos inculca un conjunto de creencias que dictan los límites de lo posible. Estas creencias no son naturales, han sido impuestas por sistemas de poder que entienden perfectamente el potencial humano y que han construido una realidad donde el despertar es considerado peligroso. Los textos gnósticos y esotéricos describen el mundo como una simulación mental, un campo de realidad controlado por estructuras invisibles que moldean la percepción colectiva. En el Evangelio de Felipe, se dice: el mundo es como un velo sobre la verdad. Quienes nacen en él creen que lo ven todo, pero en realidad solo ven sombras. Platón explicó esta misma idea en su famosa alegoría de la caverna. Los hombres nacen encadenados, viendo solo sombras proyectadas en un muro, y creen que eso es la realidad. Solo quienes logran liberarse pueden salir y ver el mundo como realmente es. La mecánica cuántica moderna confirma esto con un concepto inquietante. La realidad no existe de manera definida hasta que es observada. Es decir, la mente no solo percibe el mundo, sino que lo moldea. Pero aquí está el problema: si la mente está condicionada a percibir una realidad limitada, entonces esa limitación se convierte en la única verdad posible. El miedo como herramienta de control. El mayor obstáculo para despertar a la verdadera naturaleza de la realidad no es la ignorancia, sino el miedo. En el Talmud hay una advertencia que ha sido interpretada de múltiples maneras. El temor abre la puerta a las tinieblas, y en las tinieblas se oculta el olvido. Los espíritus de la creación no pueden comunicarse con una mente que está llena de miedo. No porque ellos sean inaccesibles, sino porque el miedo actúa como un muro entre el ser humano y su propia divinidad. El miedo al ridículo, el miedo al castigo, el miedo a lo desconocido. Todas estas emociones han sido inculcadas deliberadamente a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque una humanidad que recuerda su capacidad creadora no puede ser controlada. Los grandes engaños del miedo. Si examinamos la historia, encontramos que la mayoría de las creencias impuestas sobre la realidad tienen un propósito común: limitar lo que creemos posible. Algunas de las mentiras más persistentes son: eres solo un humano insignificante. Dios está fuera de ti y solo unos pocos elegidos pueden acceder a él.
El destino es inmutable y no puedes cambiarlo. Si intentas alterar la realidad, sufrirás las consecuencias. Pero los místicos y profetas han contradicho estas ideas una y otra vez. Jesús dijo: el reino de los cielos está dentro de vosotros. Evangelio de Lucas 5 y 21. Los sufíes enseñaron que Dios no está en un templo, sino en el corazón humano. Los budistas hablaron del concepto de sunyata, el vacío creativo donde la realidad se reescribe en cada instante. Si el universo es maleable y la mente humana tiene el poder de moldearlo, entonces, ¿qué pasaría si toda la humanidad despertara al mismo tiempo? El síndrome del guardián del umbral. El mayor obstáculo para la verdad no es la mentira, sino la mente que teme descubrirla. Fragmento del Corpus Hermeticum. En los relatos esotéricos, se habla del guardián del umbral, una entidad simbólica que aparece justo antes de que un buscador alcance un nivel más alto de conocimiento. Este guardián no es un ser externo, sino la manifestación del miedo interno que intenta impedir el cambio. Es la voz en la mente que dice: esto es peligroso. No deberías cuestionar demasiado. Si esto fuera cierto, todos lo sabrían. Cada vez que alguien se acerca a la verdad sobre su capacidad de crear realidad, su propia mente reacciona como un sistema de defensa programado para evitar el cambio. Este miedo no es real, pero se siente real porque ha sido implantado en lo más profundo del subconsciente colectivo. Como romper el engaño y salir de la prisión mental. Si todo lo que hemos aprendido es una ilusión impuesta, ¿cómo podemos liberarnos? Los espíritus de la creación no pueden hacerlo por nosotros. Ellos no interfieren con el libre albedrío. Solo responden a quienes están listos para recibir respuestas. La clave está en desmantelar la programación mental que nos ha mantenido dormidos. Para hacerlo, hay 3 principios esenciales. 1. Elimina el lenguaje de la limitación. Las palabras tienen poder. Si constantemente dices: no puedo. Eso es imposible. Eso es solo una coincidencia. Estás reforzando la prisión mental. En la Cábala se enseña que el universo responde al lenguaje que usamos. Hablar en términos de posibilidad en lugar de limitación reconfigura la mente. 2. Cuestiona todo lo que te han enseñado sobre la realidad. Si toda tu vida has creído en ciertas reglas sobre lo que es posible, pregúntate quién decidió esas reglas. Los antiguos textos gnósticos dicen: solo quien duda del mundo podrá verlo como realmente es. No se trata de negar la realidad, sino de entender que lo que llamamos realidad es solo una interpretación dentro de un campo infinito de posibilidades. 3. Acepta que no hay autoridad superior a tu propia consciencia. Las instituciones religiosas, políticas y sociales han inculcado la idea de que la verdad siempre debe venir de una autoridad externa. Pero los grandes maestros han enseñado lo contrario. Jesús, el reino de Dios está dentro de vosotros. Buda, no creas en algo solo porque te lo dicen. Compruébalo por ti mismo. Hermes Trismegisto, el universo es mental. Quien domina su mente, domina la creación. Si el universo responde a la consciencia, entonces nadie puede limitar tu poder excepto tú mismo. El próximo paso, activar la mente creadora. Hemos llegado al punto donde la decisión debe ser tomada. Sigues en la encrucijada entre la realidad programada y la realidad que puedes crear. Si has entendido lo que significa despertar, entonces ya has roto el primer nivel del engaño. Pero lo que sigue es aún más profundo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo activar el verdadero potencial de la mente para comenzar a moldear la realidad conscientemente, porque recordar no es suficiente. Es momento de empezar a crear. Capítulo 8. La activación de la mente creadora y el retorno al lenguaje perdido. La creación no es un don exclusivo de los dioses, sino una capacidad inherente a toda alma despierta. Fragmento de la biblioteca de Nag Hammadi. El universo responde a la mente que sabe lo que quiere. Si hemos comprendido que la separación es una ilusión y que la realidad no está fija, sino que se reescribe constantemente, entonces surge una pregunta fundamental.
¿cómo podemos usar este conocimiento para moldear la realidad conscientemente? La respuesta ha estado presente en los textos sagrados y en las enseñanzas de los antiguos maestros, pero ha sido distorsionada por siglos de miedo y manipulación. El Evangelio de Tomás nos da una pista. Cuando hagáis que lo interno sea como lo externo, y lo externo como lo interno, entonces entraréis en el reino. Esto no es solo una metáfora espiritual. Es una instrucción directa sobre cómo activar la mente creadora. El universo no responde a la voluntad superficial, sino a la coherencia interna de quien lo invoca. El poder de la intención clara. Uno de los mayores errores que comete la humanidad es pedir de manera errónea. Se nos ha enseñado a desear desde la carencia, a buscar sin claridad, a proyectar energía en todas direcciones sin dirección consciente. Pero los espíritus de la creación no trabajan con la confusión. Solo responden a quienes saben lo que quieren. En la tradición sufí, se dice que la manifestación ocurre cuando la intención es pura, libre de dudas y contradicciones. El Corán dice: cuando alguien llama a Dios con un corazón indiviso, su súplica es escuchada. La clave es esta. Si tu mente dice una cosa, tu corazón siente otra y tus acciones van en otra dirección, el universo recibe un mensaje contradictorio y no responde. Para activar la mente creadora, primero debemos unificar nuestro pensamiento, emoción y acción en una sola intención. El lenguaje perdido, la palabra como herramienta de creación. En la Cábala, se dice que el universo fue creado a través del Shema Meporas, el nombre inefable de Dios, compuesto de 72 vibraciones sagradas. En el antiguo Egipto, se creía que el verdadero nombre de algo contenía su esencia y su control. Por eso los faraones guardaban en secreto sus nombres de nacimiento, para evitar que fueran usados contra ellos. En la India, el concepto del Nada Brahma enseña que el universo no solo fue creado por el sonido, sino que aún sigue siendo sostenido por él. Si la realidad responde al lenguaje, entonces la manera en que hablamos, pensamos y escribimos tiene un impacto directo en lo que experimentamos. Los espíritus de la creación no responden a súplicas sin fuerza ni a palabras vacías. Responden al lenguaje del poder, al verbo pronunciado con certeza. Por eso, las oraciones de los antiguos místicos no eran súplicas, sino decretos. Jesús nunca dijo, por favor, sana. Dijo, levántate y anda. Los antiguos rabinos no decían, ojalá esto suceda. Decían, así será. Aquí está la clave. Quien conoce su poder no pide, declara. Pero para llegar a este nivel, hay que aprender a hablar el lenguaje de la creación. Cómo reprogramar la mente para manifestar realidad. El que controla su mente, controla su destino. Fragmento del Kybalion. Si queremos activar nuestra capacidad creadora, debemos entender cómo funciona nuestra mente en relación con la realidad. El problema es que la mayoría de las personas viven en un estado mental caótico, con pensamientos dispersos y emociones descontroladas. No han aprendido a gobernar su propia consciencia, y por lo tanto, no pueden gobernar la realidad. Los antiguos maestros sabían esto, por eso entrenaban la mente antes de enseñar cualquier arte esotérico. Aquí hay 3 claves esenciales para alinear la mente con la creación. 1. La ley de la fijación mental. Los espíritus de la creación responden a lo que se sostiene con fuerza en la mente. Si tienes un deseo pero dudas constantemente de él, la manifestación nunca ocurrirá. El universo responde a la convicción absoluta. Esto es lo que los antiguos llamaban fe, pero no en el sentido religioso pasivo, sino como un estado mental inquebrantable. 2. La vibración de las palabras y pensamientos. Cada pensamiento y palabra tiene una vibración. Si pasas el día diciendo, soy pobre, no tengo suerte, nada me sale bien, entonces estás enviando un comando al universo para reforzar esa realidad. Los místicos enseñaban que la palabra es un decreto que moldea la materia. Por eso, los espíritus de la creación solo responden a quienes han aprendido a hablar en términos de certeza. Soy próspero. Todo lo que necesito llega a mí en el momento perfecto.
tengo el poder de transformar mi realidad. El cambio comienza cuando dejas de hablar como víctima y comienzas a hablar como creador. 3. El imaginario como herramienta de creación. El universo responde a la imagen mental tanto como la palabra. Los antiguos sabían esto y por eso usaban visualización antes de cualquier acto mágico o ritual. Si no puedes imaginar tu realidad deseada con claridad, nunca la manifestarás. Los espíritus de la creación no responden a deseos vagos. Responden a imágenes mentales nítidas, cargadas de emoción y certeza. Por eso, los grandes alquimistas enseñaban que antes de crear en el mundo físico, hay que crear en el mundo mental. La fusión consciente, dejar de pedir y empezar a crear. El error de muchas personas es seguir esperando que algo externo cambie su realidad. Pero los espíritus de la creación no son servidores. Son aliados en el arte de la manifestación. Ellos no trabajan para los humanos, sino con los humanos que entienden su papel como CEO-creadores. Por eso, la verdadera magia no ocurre cuando pedimos algo, sino cuando nos convertimos en el canal a través del cual la creación se expresa. Jesús dijo: «Las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores». Juan 2:12. Esta no era una metáfora. Era una instrucción literal. El último umbral, la acción como sello del decreto. Las palabras y pensamientos crean el campo energético de la manifestación. Pero sin acción, la energía se disipa. El último paso en la activación de la mente creadora es actuar como si la realidad ya hubiera cambiado. En la mística egipcia, se enseñaba que los dioses no respondían a la fe pasiva, sino a la certeza manifestada en acción. Por eso, quien quiere riqueza no solo piensa en la abundancia. Actúa con la mentalidad de alguien que ya la tiene. Quien busca sanación no solo espera curarse. Se mueve como si ya estuviera sano. Los espíritus de la creación ven esto como la señal definitiva de que alguien ha despertado su poder. Y cuando lo ven, responden. Lo que viene a continuación, el uso responsable del poder. Ahora que has comprendido cómo activar la mente creadora, queda una última pregunta. ¿Qué harás con este poder? El próximo capítulo explorará los peligros del abuso de este conocimiento, las advertencias de los antiguos maestros y cómo usar la creación consciente sin caer en la trampa del ego. Porque el mayor desafío no es despertar. Es lo que haces con el poder una vez que lo tienes. Capítulo 9. El poder y la trampa del ego en la creación consciente. Quien domina el universo sin haber dominado su propia alma, se convierte en esclavo de su propio reflejo. Fragmento del Corpus Hermeticum. El peligro de la manifestación sin conciencia. Hasta este punto, hemos explorado cómo la realidad no es fija, sino que puede ser moldeada por la mente humana en colaboración con los espíritus de la creación. Pero aquí surge la advertencia más importante de todas: no todo aquel que aprende a crear está listo para manejar ese poder. La historia está llena de ejemplos de individuos que descubrieron este conocimiento y lo usaron de manera descontrolada, sin comprender que el universo no es un campo de juego, sino un sistema de equilibrio. El Evangelio de Tomás nos advierte: a quien tiene, se le dará más, pero a quien no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. A primera vista, esta frase parece injusta. Pero cuando la analizamos desde la perspectiva de la creación consciente, su significado es claro. Quien usa el poder de manifestación con sabiduría, recibe más claridad, más capacidad, más acceso al lenguaje de la creación. Quien lo usa sin responsabilidad, termina atrapado en su propia trampa, perdiendo no solo el poder, sino la percepción de la verdad. Los espíritus de la creación no castigan ni premian. Simplemente reflejan el estado interno del creador. Si alguien crea desde el ego, su propia creación se convertirá en su prisión. El peligro del ego descontrolado, la historia de los caídos. En todas las tradiciones esotéricas, encontramos relatos de seres que alcanzaron un gran poder, pero que terminaron destruidos por él. En la Biblia, Lucifer no fue expulsado del cielo por su poder, sino por su deseo de controlarlo todo. En la tradición hindú, Ravana, el rey demonio del Ramayana,
poseía un conocimiento vasto de la creación, pero su orgullo lo llevó a la ruina. En la mitología griega, Ícaro voló demasiado cerca del sol, creyendo que era invencible, y terminó cayendo. Estos relatos no son solo metáforas. Son advertencias sobre lo que ocurre cuando alguien descubre el arte de la manifestación pero sigue atrapado en la mentalidad del ego. El ego como distorsión de la creación. El problema no es el poder en sí, sino la falsa sensación de separación que el ego genera. Cuando un individuo despierta su capacidad creadora pero sigue creyendo que es un yo separado del resto del universo, su energía se convierte en una distorsión dentro del sistema. El Kybalión lo describe así. El todo es mente, pero la mente fragmentada crea caos. Si un individuo usa su poder para manipular a otros, para alimentar su deseo de control o para imponerse sobre la realidad sin respeto por el equilibrio cósmico, se aísla de la inteligencia universal. El resultado es que su propia creación se vuelve contra él. La realidad, que antes le respondía fluidamente, se vuelve caótica. Es aquí donde muchos fracasan. Creen que el poder está fallando, cuando en realidad es su propia vibración la que ha dejado de estar alineada con la ley universal. Los espíritus de la creación no son jueces, pero son espejos. A diferencia de las entidades religiosas que operan bajo dogmas de castigo y recompensa, los espíritus de la creación no tienen moral en el sentido humano. No están aquí para decir que es bueno o malo. Solo responden a la vibración que se les envía. Si alguien invoca a estos espíritus desde la pureza de intención, recibe claridad y expansión. Si alguien los invoca desde el ego, desde la desesperación o el deseo de manipular, recibe distorsión, confusión y fragmentación. Esto es lo que los antiguos alquimistas llamaban el envenenamiento de la obra. Cuando un mago trabaja sin haber purificado su intención, su propia magia se vuelve contra él. ¿Cómo evitar la trampa del ego? La única forma de evitar esta trampa es entender el verdadero propósito de la creación consciente. El poder no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para alinearse con la estructura viva del cosmos. Si queremos trabajar con los espíritus de la creación sin caer en el caos, debemos seguir estas 3 reglas esenciales. 1. No pedir desde la carencia o el miedo. El universo no responde bien a las súplicas desesperadas. El miedo solo genera más miedo. En lugar de decir, quiero dinero porque tengo miedo de la pobreza, la forma correcta de manifestar es, estoy alineado con la abundancia, y todo lo que necesito llega a mí con facilidad. Este cambio de enfoque es crucial, porque los espíritus de la creación no responden a lo que decimos, sino a lo que realmente sentimos y creemos. 2. No intentar controlar a otros. Toda manifestación que implique manipular la voluntad de otra persona termina en autodestrucción. Los espíritus de la creación no son herramientas de dominación. Son fuerzas de equilibrio. Cualquier intento de forzar la realidad a través de la voluntad sobre los demás eventualmente se revierte contra el Creador. 3. No apegarnos a la forma en que la creación se manifiesta. A veces, la manifestación no llega en la forma exacta en que la imaginamos. Los espíritus de la creación trabajan con la inteligencia del universo, no con la rigidez del ego. Si pedimos sabiduría, podemos recibirla a través de una pérdida que nos obliga a despertar. Si pedimos amor, podemos recibirlo en la forma de una persona que nos desafía a evolucionar. La clave es entender que el universo siempre responde, pero lo hace de la manera que es más efectiva para nuestra evolución. La última prueba, la humildad del creador verdadero. Aquel que ha aprendido a crear, pero sigue viéndose a sí mismo como un simple hombre, es quien verdaderamente merece el poder. Sabiduría esenia. Los más grandes maestros de la historia fueron aquellos que, incluso con todo su conocimiento, se mantuvieron humildes ante la vastedad del universo. Jesús, que podía sanar con la palabra, lavaba los pies de sus discípulos. Buda, que entendía la naturaleza del tiempo y la ilusión, vivía en absoluta sencillez. ¿Por qué? Porque entendían que el verdadero creador no es alguien que impone su voluntad, sino alguien que fluye con el orden del cosmos.
el último paso antes del verdadero dominio. Ahora que hemos entendido cómo evitar la trampa del ego, hay una última lección que debe ser aprendida. En el próximo capítulo, exploraremos el arte de la entrega consciente, cómo usar el poder sin apego, cómo fluir con los espíritus de la creación sin resistencia y cómo alcanzar la verdadera maestría sin caer en la trampa del control. Porque el creador definitivo no es aquel que fuerza la realidad. Es aquel que la entiende tan profundamente que ya no necesita forzar nada en absoluto. Capítulo 10. La maestría de la creación, la entrega consciente y el fluir con el universo. Cuando el hombre deja de luchar contra el río de la creación y aprende a fluir con él, se convierte en su maestro. Fragmento de un pergamino hermético perdido. El último umbral, el secreto de los maestros. Después de haber explorado la naturaleza de los espíritus de la creación, el poder del lenguaje sagrado y el peligro del ego en la manifestación, llegamos a la última revelación. Los grandes sabios de la historia no se convirtieron en creadores poderosos por su capacidad de imponer su voluntad sobre la realidad. Lo lograron porque comprendieron el arte de la entrega consciente. Este es el verdadero secreto de la creación. No es control. Es armonización. El universo no es un campo de batalla donde la mente debe luchar por imponer su visión. Es un sistema vivo, inteligente, con un ritmo propio. El verdadero maestro no lucha contra la corriente, sino que se convierte en parte de ella. Jesús dijo: «Mi reino no es de este mundo». Juan 6:36. Los sufíes enseñan que Dios es el amado, y el sabio es quien aprende a danzar con él. Los antiguos taoístas explicaban el Wu Wei, el arte de la acción sin esfuerzo, de permitir que la realidad se exprese a través de nosotros en lugar de tratar de forzarla. Si el universo es un río en constante flujo, el maestro no es aquel que nada contra la corriente, sino el que aprende a moverse con ella sin resistencia. El error del creador inmaduro. Aquí es donde muchos se equivocan. Cuando las personas aprenden sobre manifestación y los espíritus de la creación, muchas veces intentan forzar su voluntad sobre la realidad con desesperación. Quieren resultados inmediatos. Quieren que el universo se pliegue exactamente a sus deseos. Pero aquí está el problema: esa mentalidad todavía está basada en la separación, en el miedo y en la creencia de que la creación es un acto de lucha en lugar de un acto de sincronización. Los antiguos alquimistas lo explicaban con una simple metáfora. El oro no se fuerza a sí mismo a formarse. Surge cuando los elementos están en armonía. Si el universo es un gran organismo vivo, el secreto de la creación no está en forzar el crecimiento, sino en alinearnos con su ritmo natural. El poder del vacío, crear desde la no acción. Cuando el agua está quieta, refleja el cielo. Máxima taoísta. Uno de los secretos más profundos de la manifestación es que la verdadera creación ocurre en el espacio del vacío. Los grandes maestros no llenaban su mente de pensamientos obsesivos sobre lo que querían manifestar. Dejaban espacio. El Zohar, el libro sagrado del misticismo judío, dice que antes de la creación, Dios retiró su presencia para hacer un vacío donde el mundo pudiera existir. Los budistas hablan de Sunyata, el vacío fértil del que surge todo. Esto nos dice algo fundamental. Para crear algo nuevo, primero hay que hacer espacio. Si nuestra mente está llena de ansiedad, de expectativas, de resistencia, no hay espacio para que la manifestación ocurra. El maestro chino Lao Tse lo describió así: «Móldéate como el agua. No intentes apresar el río, sino conviértete en él». El último secreto: no pedir, sino permitir. Aquí llegamos a la revelación final. Las personas que intentan manifestar piden, desean, exigen. Pero los maestros no piden. Los maestros permiten. Ellos no intentan crear la realidad con esfuerzo. Ellos permiten que la creación fluya a través de ellos. Esto no significa ser pasivo. Significa estar tan alineado con el orden del universo que ya no es necesario forzar nada. En el Evangelio apócrifo de Tomás, Jesús dice: «Cuando seáis uno con todo,
lo que pidáis os será dado, pues no será un deseo, sino el cumplimiento de la voluntad del todo. Esto es lo que los antiguos llamaban el arte de la entrega consciente. El verdadero creador no lucha, no empuja. Simplemente se convierte en un canal para que el universo exprese su inteligencia a través de él. Y cuando esto sucede, la realidad responde instantáneamente. Sin esfuerzo. Sin ansiedad. Sin dudas. La verdadera maestría, la paz del creador consciente. Después de todo lo que hemos explorado, podemos resumir la verdadera maestría en 3 principios. 1. No luches contra la realidad. Aprende a moverte con ella. 2. No fuerces la manifestación. Crea espacio para que ocurra. 3. No pidas. Permite. Cuando alguien comprende estos principios, la creación deja de ser un acto de esfuerzo y se convierte en un estado natural. Las cosas que antes parecían imposibles comienzan a suceder de manera espontánea. Las respuestas llegan sin necesidad de buscarlas. Las manifestaciones ocurren sin ansiedad, sin estrés, sin duda. Porque el creador verdadero no impone su voluntad sobre la existencia. El creador verdadero fluye con la existencia y se convierte en parte del gran diseño. El final del camino. O el comienzo verdadero. Si has llegado hasta aquí, entonces ya no eres la misma persona que comenzó este viaje. Has aprendido que la realidad no es fija. Que los espíritus de la creación están esperando ser recordados. Has entendido que la separación es una ilusión. Que el miedo es una trampa. Que el ego es un obstáculo. Pero lo más importante es que has descubierto que la creación no es algo externo. Es algo que siempre ha estado dentro de ti. El verdadero poder nunca estuvo en técnicas secretas ni en rituales complicados. Siempre estuvo en la capacidad de alinearte con la inteligencia del universo y permitir que fluya a través de ti. El último umbral, la decisión final. Ahora, solo queda una pregunta. ¿Qué harás con este conocimiento? Porque saber esto no es suficiente. Debes vivirlo. El mundo seguirá siendo un lugar de ilusión para muchos. Pero para quienes han despertado, la creación se convierte en un arte, en un juego divino, en una danza eterna con el infinito. Los espíritus de la creación siguen trabajando. Esperando a aquellos que no solo comprendan el poder de la realidad, sino que aprendan a ser parte de ella. Y ahora la elección es tuya. El libro ha terminado. Pero el verdadero viaje apenas comienza.